Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Vamos a empezar con la prédica. El tema es El Espíritu de Dios está sobre mí, segunda parte. La primera parte se dio hace casi 20 y algo de días. Entonces voy a hacer un pequeño resumen para refrescarles la memoria y para los que no pudieron venir, pues entender de qué estamos predicando. La palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 16 al 19 dice, aquí voy rapidito porque ese es el resumen de lo que hablamos en la primera plática. Aquí viene Jesús y lo leemos en el versículo 16 y dice, y vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿qué dice, hermanos? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ok? Si no tienen su Biblia, aquí está el texto. No estamos muy coordinados por lo visto. Ok, bueno, mientras lo ponen, yo pensé que ya lo tenía. Ok, creo que hice ver mal a Lester, a Herbert. Ay, Dios santo. Muy bien, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí viene Jesús y cierra el libro. Les comentaba de que esto Jesús leyó el libro de Isaías en el capítulo 61. Dice textualmente todo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Versículo 2 dice, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó. Le faltó la otra parte que empieza desde el versículo 2 y medio al versículo 3. Y dice, y en el día de la venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les comentaba de que en esta profecía de Isaías habla de la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Y la primera venida del Señor se llama Mesías ben Yosef y la segunda venida del Señor es Mesías ben David. Entonces, yo les hablaba de que Jesús le interesaba que la gente que lo estaba escuchando entendiera que ahorita los niños pueden irse a su clase, ¿verdad? Ahí ponen mucha atención los niños. Wow, miren pues, los niños sí oraron. Muy bien. Wow, estaban tristes porque no podían ir a su clase. Muy bien, entonces total de que Jesús quería dejar en claro que Él había llegado para su primera venida. Pero muchos judíos están esperando su segunda venida. Ese Mesías que iba a luchar contra el gobierno romano. Pero no vamos a entrar a ese tema. Y yo les hablaba de que cuando Jesús leyó el libro de Isaías, él hablaba de 6 cosas puntuales. El primero decía, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Segundo, me ungió.
Tercero, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Cuarto, vendar a los quebrantados de corazón. 5, a publicar libertad a los cautivos. Y 6, y a los presos, apertura de cárcel. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿por qué crees tú que Cristo vino a esta tierra? Lo que tú pienses, lo que te han enseñado desde chiquito, ¿por qué crees tú que Cristo vino a esta tierra? Tal vez alguien puede decir, mire, la verdad no sé, yo solo que sé que me llevaban a una iglesia, me decían que hiciera esto, que hiciera la primera, la segunda, la tercera, o que en este caso hiciera tal cosa, que fuera los domingos. Pero realmente a veces no entendemos o no dimensionamos por qué Jesús vino a esta tierra. E inclusive hay gente que dice que el hecho que Jesús haya venido a esta tierra es un mito, es una historia. Entonces, yo te estaba preguntando que, ¿qué crees tú que es Cristo? ¿Para qué vino a esta tierra? Los que ya tenemos años de ser cristianos decimos, bueno, Cristo vino para que lo adoremos, para que lo aceptemos en nuestro corazón. Pero muy pocos entienden y dimensionan. Si tú le preguntas a un jovencito de 14, 15 años que no quiere hacerte caso, mucho menos venir a la iglesia, tú le preguntas, ¿quién es Cristo? Pues lo que vamos a escuchar a la iglesia. Y muchas veces nuestros hijos nos preguntan a nosotros, para nosotros, ¿quién es Cristo? Y no sabemos qué responderle. Entonces, cuando Cristo viene y le dice a la gente, y lee, mejor dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió, y mira lo que dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Quédate con ese mensaje. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Hoy sí entremos a la segunda parte. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de los otros 3 aspectos. Cuando dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. 4, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Muy bien. Cuando Jesús dijo, me ha enviado a predicar buenas nuevas, quiero que me acompañes a Juan 3, 16 y 17. Algunos ya se lo saben de memoria, pero no dimensionamos el poder de esto. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, quiso decir, el poder de Dios está en mí. Dios me ungió, y me ungió ¿para qué? Para esto. Juan 3, 16. Si alguien te dice, ¿cómo resume usted el Evangelio? ¿Cómo resume usted el cristianismo? ¿Cómo resume lo que usted sigue, lo que usted persigue? Llévenlo a Juan 3, 16 y 17, y ahí está condensado la promesa de Jesús. Porque de tal manera, Jesús no vino por una religión. Jesús no vino por mormones, musulmanes, católicos, evangélicos. No, Él no vino por una religión. Si no, ahí dijera, sí pues, vino por tal. No. Porque la palabra de Dios dice que el que creyere en quién, en Cristo, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Entonces alguien dirá, entonces, ¿de cierta religión pueden ser salvos? Pueden ser salvos. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la salvación es algo íntimo entre tú y Dios. Puede ser que haya un testigo de Jehová, por ejemplo, y él tiene principios, tiene nociones, y hay ciertas cosas que no están tan acorde a la palabra del Señor, pero en la misericordia de Dios, en el
en la presalvación de parte de Dios, puede hacer que el Espíritu Santo le hable y ahí en la intimidad Él diga, es cierto. La única forma de que yo pueda ser salvo no es una religión. La única forma que yo pueda ser salvo es aceptar a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No el que sea evangélico, no el que tenga todos los privilegios en la iglesia, no el que diezma, no el que ofrenda, no el que habla en lengua, no el que profetiza, sino aquel que haya aceptado a Cristo en su corazón. Si tú dices, pastor, pero aquí no tiene nada que ver que el Espíritu de Dios está sobre mí, no está hablando nada del Espíritu Santo. Entender esta verdad es entender que el Espíritu Santo nos da la capacidad para poder entender esto. Mira lo que dice Mateo 4:17. Por lo que vino Cristo a esta tierra. Desde entonces, dice la palabra del Señor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en ningún momento le dijo a sus discípulos, miren, vénganse conmigo y yo los haré grandes líderes y poderosos. Y van a ser apóstoles, van a ser profetas. No, Él lo primero que empezó a hacer, acercarse a la gente y decirle lo que dice acá. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso vino Cristo Jesús a esta tierra. Para llamar a salvación, a restaurar, a recuperar lo que se había perdido. Y aquí deja bien claro el Señor cuando dice que Dios lo envió para que fuese sacrificado. Y después en el versículo 17 de Juan 3 dice, porque Dios lo envió al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Si fuese realmente por una religión, hermanos, vayámonos a esa religión. Pero Cristo no vino por una religión. Él vino para habitar en tu corazón y para que tú camines ordenadamente, agradando a Dios, confiando y entendiendo que en algún momento vas a colgar los tenis. O en algún momento el Señor va a venir. Una de dos. A ver, ¿quién de ustedes sabe qué día usted va a colgar los tenis? Reprendo, dice usted. Yo tengo que ver mis nietos primero. Yo tengo que ver mis nietos primero. Amén, Diego. Vos también sos de ese team. Tú también sos del team. Ok, muy bien. Helen, tú ya tienes. Bisnieto, imagínense. Entonces, todos tenemos un afán y un anhelo y le decimos, Señor, no vengas todavía. Pero que el afán y el anhelo sea porque quieres ver tus nietos, bisnietos o lo que sea, pero no porque estés mal delante de Dios. Y muchas veces nosotros, sabiendo las cosas buenas, hacemos las cosas malas. Y dice la palabra del Señor que mayor condenación tenemos. Entonces, aquí viene cuando el Señor dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso el Señor no estaba afanado en construir un megatemplo. Imagínense qué megatemplo hubiera construido el Señor. La alimentación de los 5,000 hombres. Habían 5 panes y 2 peces. Pero cuando dice 5,000, habla solo de hombres. Y yo saqué un cálculo la vez pasada porque, 5,000 hombres, supongamos que habían mujeres, hay más o menos lo mismo, ahí son 10,000. Y supongamos que de 5,000 hombres y 5,000 mujeres habían 3,000 matrimonios. Y 3,000 matrimonios, imagínense si tuvieran así barato, porque antes tenían un montón de hijos las personas, ¿verdad? Pero imagínense que tuvieran 10 hijos cada matrimonio. Es un montón de gente.
Usted dice, Dios santo, con solo lo que yo tengo en mi casa y no me alcanza, imagínense. A lo que yo voy es de que más o menos había un cálculo de 20,000, 22,000 personas en la multiplicación de los panes y los peces. Si el Señor Jesús, su objetivo fuera hacer una mega iglesia, la hubiera hecho. Pero ese no era su objetivo. La gente habla que Jesús que no tenía riquezas, otros dicen que sí tenía riqueza, porque si entonces, ¿por qué tenía contador? La gente se enfrasca en tantas cosas, hermano, y pierden lo focal, lo importante, lo interesante, que Cristo no vino a hacer riquezas a este mundo, sino vino a este mundo para salvar lo que se había perdido. Vino por ti, vino por mí, vino por cada uno de nosotros. Entonces, cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha llenado de poder, ¿para qué? El punto que les estoy hablando. Me ha enviado para predicar las buenas nuevas. El punto número 4 es vendar a los quebrantados de corazón. Vamos a Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús, aparte de traer salvación, también vino para los que están quebrantados de corazón. Mucha gente, yo no estoy en contra de los psicólogos y toda esta línea de profesionales, porque ayudan realmente. Pero mucha base de lo que ellos comparten está en la palabra del Señor. Si tú en algún momento, por ejemplo, tocaste fondo, ya sea económicamente, o alguien te engañó, o tú engañaste a alguien, o por tus malas finanzas tocaste fondo, pero estás lastimado por dentro, o cuando fuiste jovencito te pasó algo que tú no querías que te pasara, pero hay algo dentro de ti que hace que, por ejemplo, tal vez te comportes de una forma, eres muy introvertido, etcétera, etcétera. Y muchas veces la familia no sabe por qué estás así. Pero déjame decirte que así que de la misma forma encontraste salvación en Cristo, de la misma forma tú puedes encontrar restauración buscando de Dios. Porque la palabra de Dios, en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí no está hablando de que cuando usted viene después de su trabajo, hermano, después de las 5 de la tarde, usted pasó todo el día caminando, hermanas, con tacones, ya no aguanto las piernas, quiero llegar a mi casa, y la Biblia dice: venid a mí los cansados y trabajados. Ay, Señor, aquí estoy cansado y trabajado. No, de eso no se trata, sino se trata de nuestra vida, de nuestro día a día, de lo que traemos desde hace un montón de años. Hermanos, miren, yo tenía un gran dolor en mi corazón cuando mis papás se separaron, pero fue por la forma que ellos se separaron. Y yo no lo quería asumir y ni siquiera pensaba que yo estaba dañado en mi corazón por esa situación. Y yo lo descubrí hasta el momento cuando mi papá, en alguna vez que vino a Guatemala, veníamos solo nosotros dos en mi carro. Yo iba manejando, él iba del lado del copiloto y veníamos platicando, pero en un momento nos quedamos callados como unos 10 minutos. Y de repente me dice: Nelson, quiero pedirte perdón. ¿Perdón? Sí. O sea, que un papá le diga a un hijo: perdóname, y un papá que no tenía muy buena relación, venía una vez al año y estaba así mucho, un día, si nos iba bien, sino un par de horas. Ese padre que no tenía yo gran relación me dice: perdóname. Ahí en lo espiritual y adentro de mi corazón se empezó a quebrantar y yo le digo: ¿y por qué? Por lo que les hice a tu mamá cuando vos estabas pequeño, y me empezó a mencionar un montón de cosas. Y en ese momento
empezamos a llorar los dos. Yo me tuve que ahorillar porque ya, o sea, era tanto el llanto. Y después me parqué y los dos nos abrazamos como pudimos ahí entre el sillón del piloto y el copiloto, como pudimos nos abrazamos, lloramos, nos pedimos perdón. Y miren, hermanos, eso sanó mi corazón. Después él ya venía de nuevo a Guatemala, la relación ya era diferente. Pero ¿quién le iba a decir a Nelson Hernández, el líder de alabanza en ese entonces en esta iglesia donde yo asistía, el que era parte de la directiva, el que profetizaba, el que hablaba lenguas, pero no había una revelación de parte de Dios que yo pidiera perdón a mi papá? Porque por los principios y el conocimiento que yo tenía, yo era el indicado para pedir perdón. Y muchos de los que estamos acá tenemos un rencor con alguien o contra alguien y no pedimos perdón y no sanamos nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Están acá? Están muy calladitos. Habla, Señor, entonces. Espero que sea eso. Amén. Entonces, el Señor tiene el poder de restaurar tu alma, tu corazón, tus sentimientos, todo. Lo segundo, dice publicar libertad a los cautivos. ¿Se recuerdan de la historia de las bienaventuranzas? Se los voy a leer rapidito. Mateo 5, del capítulo 3 al 12. Bienaventurados los pobres en dinero. No, así no dice, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, mira lo que dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, mira, pues te voy a poner en contexto. Jesús nace, llega al templo, crece, aparece con Juan el Bautista. Juan Bautista lo bautiza, obviamente, ¿verdad? Después es llevado por el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto, ¿a qué? A orar por 40 días y 40 noches, ¿se recuerdan? Y nomás regresa, empieza a predicar y a decir lo que leímos en Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, pues, mira esto, mira el caminar del Señor. Empieza su ministerio, es bautizado, va a tener la tentación en el desierto y nomás baja y empieza su ministerio, le dice a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después va con otro grupo de personas y les empieza a hablar de las bienaventuranzas. Dios santo. Eso no estaba planificado, hermanos. No son efectos especiales. Esa era para otra prédica. Muy bien. Entonces viene Jesús y le empieza a decir a la gente: arrepiéntanse. Pero después se va a otro grupo de personas y empieza a hablarles de la bienaventuranza. Entonces aquí empezamos a unir lo que Jesús leyó en Isaías. Se los voy a leer. Lo que leyó en Isaías es: el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo segundo, Dios me ha ungido. Tercero, me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Cuarto,
a vendar a los quebrantados de corazón. 5, a publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de cárcel. Por eso vino el Señor Jesús, por estas 6 cosas. Y leamos por último el punto número 6, que dice: a los presos, apertura de cárcel. Vamos a Romanos 8:1. Y en Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros antes, dice la palabra del Señor, estábamos condenados, pero ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación para nosotros. Aquí dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero detenerme acá un poco. Aquí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, que tú hayas recibido a Cristo en tu corazón y que tu nombre está escrito en la Biblia, está perfecto. Pero hay un caminar, y Pablo dice: pelear la buena batalla de la fe. ¿Acaso, por ejemplo, en el trabajo, acaso no hay siempre amigos que lo inducen a uno a tomar o a drogarse o a ir a club nocturnos? No sé si se le dice todavía así, ¿verdad? Como cambian de nombres. Pero siempre hay alguien, los nightclub que le decían en los 80, no sé si todavía existe. Pero bueno, siempre hay amigos que lo incitan a uno al mal. Pero si tú estás bien cimentado en la roca que es Cristo, aunque venga, ¿quién es tu actriz favorita, hermano? ¿Quién dijiste? Jennifer López. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Ok, va. O sea que si viene Marilyn Monroe, Wichito dice: sí pensaría, ¿verdad? Después pido perdón, dice Wichito. Pero no importa quién. Ok, paz en el Señor. No importa el sonido que esté generando, tengamos paz. Que no perdamos la paz, la paciencia. Ok. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que guardarnos en el Señor. Hermano, qué triste es que cuando nos presentemos delante de Dios y le digamos: Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy en tu reino, aquí estoy. ¿Por dónde paso? ¿En qué lugar del cielo me voy? Y Él te va a decir: güerito, momento pueblo, te va a decir el Señor. Yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si yo iba a la iglesia, si yo ofrendaba, si yo profetizaba, si yo era líder. Los hermanos, cuando yo cantaba, el fluir que se sentía. Y el Señor te va a decir, bueno, el Señor va a decir, no a ti sino a otros. El Señor va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, no los conozco. Entonces, ¿qué han estado haciendo todos esos años? Calentando una silla. Porque no hay un caminar, no hay un guardarse para el Señor. Ahora, traigamos esto a nuestro tiempo, a nosotros. Esto es lo del Señor Jesucristo, ¿por qué vino a esta tierra? Ahora, para nosotros no hay mayor diferencia de lo que Él vino a hacer y lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios o como iglesia. El punto número 1, que el Espíritu de Dios también está sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. La base está en Efesios 1:13, que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Y esta promesa viene desde el Antiguo Testamento, que cuando Cristo ascendiera a los cielos, Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, e íbamos a ser sellados con el Espíritu Santo. Y por consiguiente, ese poder está en nosotros. También, aparte de tener la presencia de Dios, somos ungidos. Y ungir quiere decir escogidos. Un instrumento escogido para la obra del Señor. Y eso lo encontramos en 2 Corintios 1:21, que dice: y el que nos confirma, miren pues, hasta quemaron cohetes, ¿vieron? Porque Él nos escogió. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la unción, y aparte de eso dice que también a nosotros nos ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación. Antes de entrar a este punto, quiero dejar bien claro esto. Cuando yo acepté a Cristo, fui lleno del Espíritu Santo. Por eso, como iglesia, creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Dones, el fruto del Espíritu Santo, la transformación de las personas. Y aparte de eso, creemos que tenemos la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto del Espíritu Santo? Básicamente nos sirve para lo siguiente. Vamos a Mateo 28, del 19 al 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que Cristo nos pide desde lo que se lo pidió a sus discípulos cuando Él estaba ya en los últimos días acá en la tierra. Y a esto se le llama la Gran Comisión. Hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. A ver, yo iba a traer algo, pero se me olvidó. Iba a traer un spray, un oco, si no estoy mal, para matar cucarachas, y un antitranspirante en spray. Entonces yo les iba a decir, solo imagínense, yo sé que ustedes son muy creativos. Aquí hay un bote de oco para matar cucarachas, y aquí hay un antitranspirante para los jóvenes, Spirit Stick no sé qué, y para las mujeres, Spirit Stick Lady. El que más les guste. Entonces, pasamos acá adelante a Gladys. No. Pero lástima que no traje esos botecitos. Pero imagínense, pasa Gladys y yo le digo: hermana Gladys, yo miro que usted hoy danzó mucho en la iglesia, échese un poco de antitranspirante. Pero ella viene, pero esos spray están tapados. Yo le digo: use el que usted quiera. Usted tiene libre albedrío para usar el que usted quiera. Pero yo sé que uno es oco. Es cierto, le va a matar el mal olor de una vez. Pero yo sé que le va a irritar la piel, le pueden salir ronchitas o lo que sea, y se le puede complicar. Entonces ella viene y agarra uno, y yo sé que está agarrando el que no debe de agarrar. Ella viene, lo sacude y ¿qué debo de hacer yo? ¿Que siga y que se lo eche el loco sin que ella lo sepa? ¿Advertirle? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Mirarla? Así. Creo que lo que hay que hacer es exactamente eso: advertirle, decir: mire,
Momento, pueblo, alto. Entonces decirle, mire, hermana, no se eche eso, porque le va a afectar, le va a dañar la piel, se le va a irritar y se le puede complicar. Pero ella dice, no, yo creo que es bueno. Mire, por favor, piénselo, le va a hacer mal. Mejor agarre que este sí es bueno. Pero si ella insiste en echarse ese, aunque no sabe, o tal vez sí sabe, pero ella toma la decisión. ¿Por qué te cuento yo esto? Porque de esto se trata, predicar las buenas nuevas de salvación. Decirle a alguien, mira, el estilo de vida de adulterio, de fornicación, de drogadicción, esa vida loca que estás llevando no te va a llevar a ningún lado. Es decirle, ese oco te va a hacer mal. Mejor usa esto que te va a hacer bien. Y hay gente, inclusive familiares, que te va a decir, esas son cosas de locos, de fanáticos. Y alguien que estudia en la San Carlos te va a decir que ¿cómo dicen? La religión es el opio del pueblo. Pero tú sabes de que seguir a Cristo va a transformar tu vida y es la mejor decisión que tú puedes tomar. Y eso es lo que nosotros somos mandados a hacer. Hermanos, a veces nosotros nos afanamos en tener tantos privilegios o tener tantos dones espirituales, pero dejamos lo más importante, predicar el evangelio. En la actividad del miércoles de Cafecito con Dios, yo felicitaba a Livni porque ella ya llevaba varios miércoles de invitar a personas al grupo. Yo le decía, miren, quiero felicitar a Livni porque ella no solamente viene, ya solo ir nosotros nos cuesta, ¿verdad? Ahora invitar a otros, doble. Pero yo les decía, miren, felicito a Livni porque ella invita personas a la iglesia, al grupo de Cafecitos con Dios. Pero a veces nos preocupamos más en cumplir una rutina que realmente salvar nuestra alma y ayudar a otros a salvarse, a no echarse ese oco. Y quiero terminar con una historia. En Mateo 10:5, Jesús envía a sus 12 discípulos y mira lo que les dice: por el camino de gentiles no vayas, en ciudad de samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, mira lo que les dice: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando empezó su ministerio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos que dijeran? Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y después dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto es el orden con el cual nosotros como cristianos tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Lo primero que tenemos que hacer es ir con las personas que están perdidas, familiares y no familiares, vecinos y no vecinos, los que te caen bien y los que no te caen bien. Tenemos que ir parejos, porque es lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos: vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir las buenas nuevas de salvación. Y después vienen los dones espirituales. O sea, los dones espirituales están acá y predicar el evangelio está acá arriba. Alguien me podrá decir, pastor, pero es que yo no puedo predicar. Mira, hermano, soy un manojo de nervios cuando yo le hablo a alguien. Hasta me tiembla la quijada y no puedo hablar. Pero tú puedes predicar de Dios de otra forma. Tú puedes predicar de salvación con el simple hecho de mandarle un texto a alguien. Una pequeña imagen.
Yo me recuerdo que en una ocasión había un amigo que ya tenía tiempo de no mandarle un mensaje y le mandé un mensaje: ¿qué tal, brother? ¿Cómo estás? Y había un texto que me impactó y le dije: mira, que Dios te bendiga, te envío este texto. Como a la hora me saluda y me dice: ¿qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Bien. Mira, gracias por el mensaje. Y se lo reenvié a mi amigo que estaba pasando una situación bien difícil. Y este amigo después me llamó, platicamos, y mi amigo reconcilió con el Señor. Imagínense, un simple mensaje. Pero a veces ni siquiera un simple mensaje. A veces nuestros hijos se van a la calle y no le decimos: mira, que Dios te guarde, te quiero mucho. Se recuerdan que yo siempre les digo: vivan su día a día, disfruten lo que hoy tienen. Pero muchas veces el esposo se va, ¿y cómo se va el esposo? Bravo. La esposa se queda brava. Pero nosotros tenemos que dar evidencia de que Cristo está en nosotros. Y por consiguiente, nosotros tenemos que predicar con nuestro testimonio, con un pequeño mensaje, con algo que ayude a otra persona. Por ejemplo, si tú te gusta andar en las redes, te gustaría ser un youtuber, un influencer, pues ¿por qué no haces algo por ahí a compartir del Señor? O en tu trabajo, hay muchas formas. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en vivir una religiosidad y no en vivir para Cristo. Vivir para Cristo significa caminar correctamente. Vivir para Cristo es bajarle a tu carácter, porque recuerda que ahí tiene que activarse el fruto del Espíritu: paciencia. Vivir para Cristo significa apartarme de las cosas que no me edifican y apartarme de las cosas que dan mal testimonio de que Cristo vive en mí. Porque si en este caso tú vienes a la iglesia y tu misma vida sigue obrando, entonces no hay transformación. Solamente eres una estadística más del 52% de cristianos en Guatemala, pero no hay transformación. Yo en esta mañana quiero terminar con esto. Recuerda que el Espíritu de Dios está sobre ti. Recuerda que tú has sido ungido, has sido seleccionado de parte de Dios. Y Él te ha escogido para que seas salvo, pero también escogido para que tú compartas a otro el plan de salvación. Y después de compartir el plan de salvación, déjate que Dios te use en lenguas, en profecía, en sanidad, en don de ciencia, en todos los dones. Como ustedes bien saben, en iglesia, después de medio año, nos trazamos una meta. Y la meta es que cada uno de nosotros traigamos un nuevo invitado a la iglesia. No sé si se recuerdan que todos los años hacemos eso. Entonces, a partir del mes de julio hasta diciembre, cuando cerremos con la actividad de Gracias por tu gracia, ahí vamos a traer a todos nuestros invitados. Normalmente la iglesia, nosotros ponemos 60 sillas, más o menos es la asistencia normal los domingos. Y cuando vienen todos por alguna actividad especial, llegamos a los 100, 110 más o menos. Entonces imagínense, si cada uno de nosotros traemos a alguien más, vamos a crecer más y más. Se está sintiendo la brisa, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. ¿Ustedes están bien ahí? ¿Sí? Va. Muy bien. Entonces miren, hermanos, yo quiero exhortarlos en el amor del Señor que vivamos para Cristo. Salgamos de la religiosidad
que en algún momento, por alguna u otra razón, nos fuimos metiendo. Creo que vos sos el único, sos vos el único jovencito y Majo. Majo tiene 16, ¿verdad? ¿Y vos tenés? 18, wow. El mejor consejo que yo te puedo dar a los dos es de que tengan novio y novia ya. No, son bromas, No, el mejor consejo que yo les puedo dar es que busquen de Dios, pero de la forma más original, porque los jovencitos no andan buscando copias ni nada que aparente algo, sino busquen de Dios ahí cuando estén solos en su cuarto, en su sala. Díganle: Señor, yo quiero conocerte. Van a llegar muchos jóvenes, chicas atractivas, chicos buen mozos, y los van a tratar de conquistar, y está bien porque es parte de la naturaleza. Yo fui víctima de eso. Yo también fui víctima. Y todos creo que fuimos víctimas. Pero como bien dice la Biblia, hermano, por favor, dejen de predicar, hombre. Como bien dice la Biblia, para todo hay tiempo. Dice la Biblia: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vendrá un buen estudio, un buen trabajo, un buen novio, una buena novia. Pero si nosotros, nuestra base es Cristo. Yo hablaba en un curso de emprendimiento que estamos dando y les decía: si yo hubiese recibido toda esta instrucción cuando empecé la empresa, realmente la situación de la empresa fuese mucho mejor. Entonces yo les digo: aprovechen ahorita que se les está dando estos cursos para que su emprendimiento sea exponencial. Y de la misma forma, si nosotros hubiéramos conocido de Cristo hace muchos años, la situación de nuestra vida fuese mucho mejor. Yo le digo a mi hijo siempre: mira, que en nuestro caminar hayan dos cosas siempre: busquemos de Dios y trabajemos duro. Y eso abre muchas puertas. Hermanos, la unción de Dios está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Llevemos el Evangelio a todas las personas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el Evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.